en el Salmo 27, versos 13 y 14. Salmo 27, 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Salmo 27, 13 y 14. El título de esta enseñanza es: Sí, espera a Jehová. Dice el verso 13 del capítulo 27 del libro de los Salmos: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y dice el verso 14: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ya hemos orado, tomen asiento. Sí, espera a Jehová. Oiga, Dios le da a uno las ilustraciones. Resulta que cuando llegamos estaba lloviendo, como está todavía lloviendo, y como estos últimos días ha estado lloviendo bastante. A propósito, orar para que Dios guarde a los hermanos por allá y a todo el mundo de Colombia. Hay mucha montaña y muchos deslizamientos y muchos, bueno, en fin. Y entonces estaba lloviendo y me bajé del carro y venía Hillary con Isaac, los hijos del hermano John y de la hermana Joana. Y yo les dije: ¿y ustedes por qué vienen solitos? ¿Y de dónde vienen? Y, no, es que estábamos donde la abuela. Y entonces, bueno, entramos, nos vinimos, entramos. Isaac no se movía de la puerta y se quedaba en la puerta y ahí en la puerta. Y, Isaac, ¿qué te pasa? Y es que yo quiero que mi papá llegue ya. Quiero que mi papá llegue ya. Estaba esperando al papá. Y yo no sé cuántos estamos esperando a nuestro Padre Celestial. Y si un niño se desespera por su padre, ¿por qué nosotros no desesperarnos por el Señor? Y esperar en el Señor, esperar en el Señor. De verdad que a veces nosotros somos tan relajados y tan tranquilos y pensamos: no, pues el Señor no viene. Pero esa es la noticia: el Señor viene pronto. Alabado sea el nombre de Jesús. Sí, espera a Jehová. Dios tiene grandes propósitos para nosotros, pero la gran mayoría de veces, por no decir siempre, necesita primero cambiar nuestro corazón. O en otras palabras, necesita moldear nuestra vida. O en otras palabras, necesita como ablandarnos, porque es que, oiga, nosotros a veces somos tan duros y tan rebeldes para entender al Señor. Y por eso dice que hay que cambiar nuestro corazón de piedra en corazón de carne. Dios nos dio un corazón de carne, somos de carne y hueso, y nosotros a veces se nos endurece el corazón y a veces como que ni siquiera sentimos la presencia del Señor. Pero qué bueno esperar a Dios. Sí, vale la pena, vale la pena esperar a Dios. Esperar en Dios y esperar a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En Hechos capítulo 26, verso 14, dice la palabra del Señor. Hechos 26, 14 dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bueno, este pasaje nos relata en Hechos capítulo 26. Bueno, Pablo relata su conversión en varias veces. Esta es una de las veces en las cuales Pablo relata su conversión. Y dice que él escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa, ¿cierto? Dura cosa es, bueno, las coces contra el aguijón a los animales de trabajo, a los que hacían los surcos,
les colocaban en la parte de atrás como un círculo de madera con unas agujas grandes, unos punzones, unas pullas, sí, unas agujas grandes, unas espuelas, y entonces cuando el animalito daba un paso, entonces obviamente sacaba su parte trasera y se daba contra el aguijón, y entonces al sentir el chuzón del aguijón, pues lo que tenía que hacer era moverse y poner el otro lado, y sentía otra vez el aguijón, y entonces lo que hacía era hacerlo trabajar más duro. Pero ¿qué pasaba? Que lo maltrataba, ¿cierto? Lo hería. Él para no herirse, pues entonces trabajaba más rápido, pero era herirse a sí mismo. Y eso le dijo al Señor: ¿por qué te hieres a ti mismo? ¿Por qué te hieres? ¿Por qué quieres como estar como en herida? ¿Cierto? Dios mismo le tuvo que decir a Saulo que él no estaba actuando bien, que no estaba procediendo bien, que lo que él estaba haciendo no era correcto, aunque él pensaba que era correcto, ¿cierto? ¿Qué era lo que estaba haciendo él? Él estaba persiguiendo cristianos, persiguiendo a los del camino, persiguiendo a los del camino de Jesucristo. Y entonces el Señor le tiene que decir: mira, tú mismo te estás perjudicando. Tú mismo te estás perjudicando. ¿Sí? Dar cosas contra el aguijón entre los seres humanos significa que estamos obrando en contra de lo lógico, en contra de lo correcto, en contra de las razones que Dios nos da, o actuar en contra de un poder mayor que nosotros. Y nosotros sabemos que el mayor poder que existe es el poder de Dios. No tratemos de resistir el poder de Dios. No tratemos de obrar por nuestras propias cuentas, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque no vamos a poder vencer, ¿cierto? O sea, si nosotros tratamos de obrar por nuestras propias cuentas, no vamos a vencer. Pero si lo hacemos con la ayuda del poder de Dios, vamos a vencer. Por eso lo que tenemos que hacer es esperar a Dios. Esperar en Dios y esperar a Dios. No vayamos en contra de una fuerza superior, porque, como les digo, lo que vamos a hacer es perjudicarnos a nosotros mismos. Y peor si vamos en contra del enemigo, porque hay algunos que se van en contra del enemigo solitos. Ahí sí más todavía, que hay una derrota fija. No, nosotros tenemos que enfrentar todas las situaciones difíciles es en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. David no se enfrentó solo. David se vio enfrente de un gigante que tenía a todo el pueblo atemorizado, ¿sí? Todo el pueblo estaba atemorizado con Goliat, todo el pueblo. Y Goliat estaba crecido, pues fuera de que era gigante, estaba crecido. Y se paraba en un altico de una montaña, y el pueblo de Israel estaba al otro lado, en otro altico de otra montaña, y él se paraba, Goliat se paraba y decía: mándenme un hombre. Y todos esos al frente, que eran los israelitas, eran guerreros, ¿sí? Empezando por Saúl, el rey, que era un hombre de alta estatura y todo eso. Y todos eran muertos de miedo, todos eran temblando. Y llegó David y dijo: ¿y quién es este incircunciso para que desafíe al ejército del Dios verdadero? ¿Quién es este incircunciso? Y entonces se enfrentó, no solo se enfrentó, dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, tú vienes contra mí con escudos, con lanzas, con de todo, porque tú eres un guerrero, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ya, y cayó. Es que a veces, hermano, pensamos que la vida es tan difícil y realmente es tan fácil. Es simplemente confiar en el Señor. Sí, espera a Jehová. Sí, espera a Jehová. Mano, esperar en Dios es lo mejor. Y esperar a Dios es lo mejor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Todos tenemos que pasar por experiencias que nos tienen que madurar. Todos.
Y decía un predicador que si no pasamos por experiencias que nos hagan madurar, que nos hagan esforzarnos, hermano, es porque ya Dios nos dejó abandonados. Y ya hicimos, pero es que soy muy difícil, hermano. Es muy difícil de que Dios ya lo deje a uno. O sea, a Sansón, sí, pues Sansón, Dios advirtiéndole, Dios cuidándolo, Dios guardándolo, hasta que el Espíritu de Dios se fue de Sansón. Todos tenemos que pasar por experiencias que nos hagan madurar, que nos hagan cambiar, que nos hagan transformar, que seamos diferentes. Porque es que eso es lo que hace el Señor, hermano. Eso es lo que hace el Señor. El Señor lo moldea a uno y lo va lijando y lo va hasta que lo va volviendo a uno suavecito, hermano. Qué bueno ponernos en las manos del Señor. Y qué bueno que aunque hayan momentos y situaciones difíciles que pensemos que el Señor no está con nosotros, entendamos que Dios está con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque esas situaciones nos hacen crecer espiritualmente, porque esas situaciones difíciles nos hacen fortalecernos, tomar fuerza de Dios, porque esas situaciones difíciles nos hacen sabios, pero no de la sabiduría humana, sino de la sabiduría de Dios, ¿cierto? Y yo quiero decirles, mis amados hermanos y amigos, nunca dejaremos de aprender. Todos los días aprendemos. Todos los días aprendemos. Así es que lo que tenemos que hacer es no dejar de aprender. Hay un maestro y qué bueno que hayan unos discípulos, hayamos unos discípulos. Siempre necesitaremos pasar por experiencias de las cuales, aunque sean duras, aunque sean difíciles de pasar, yo sé que luego producen en nosotros un conocimiento grande, un crecimiento grande y que, hermano, nos hacen de verdad aferrarnos más a Dios, pegarnos más a Dios, ¿cierto? Yo sé que uno a veces no comprende situaciones y ¿por qué paso por esto? ¿Por qué? Yo me imagino, y me perdona hermano Ángel, que lo ponga aquí de ejemplo en esta enseñanza, pero yo me imagino al hermano Ángel decir, bueno, pero si yo tenía tantos proyectos, tantas cosas, tantas actividades, si yo no podía accidentarme, ¿por qué me accidenté? Pero bueno, Dios lo frenó en seco y dijo, venga, espere un momentico que se tiene que quedar en casa unos días. Yo sé que lo ha hecho reflexionar y lo ha hecho tomar unas nuevas decisiones y pensar de una manera diferente, en fin. Y que la hermana Marta viniera y todo eso, ¿cierto? Entonces, el crecimiento nunca puede parar. Nosotros tenemos que seguir cada día creciendo más. Espiritualmente nosotros tenemos que ir creciendo y creciendo y creciendo, hermanos. Porque nunca dejaremos de aprender y nunca dejaremos de crecer. O sea, ¿cuándo para el crecimiento? Cuando uno decide ya no quiero crecer más, ya no quiero aprender más. Ahí parará el crecimiento. Ahí parará el conocimiento. Ahí pararán las experiencias con Dios. Así es que, ¿cuándo terminar? Nunca. Nunca terminaremos de seguir creciendo en Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Es esperar en Dios. Aunque se haya terminado una carrera profesional, aquí hay varios profesionales. En la universidad de la vida, en la universidad de Cristo, nunca se dejará de aprender, nunca. Siempre necesitaremos nuevas enseñanzas y siempre Dios nos dará nuevas enseñanzas, gloria a Jesús. Siempre Dios nos da nuevas enseñanzas. Y una de las enseñanzas más difíciles de aprender es saber esperar en el Señor. Esa es una de las más difíciles. Aunque el niño está esperando siempre en sus padres, yo no sé por qué nosotros muchas veces no sabemos esperar en el Señor. Porque cuando nos llegan las situaciones difíciles, no sabemos qué hacer. No sabemos qué camino tomar y como que como que nos paralizamos. Y quisiéramos que las soluciones lleguen ya, inmediatamente. Pero
Ahí es donde tenemos que recordar esas palabras: aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Porque es que, hermano, cuando llegan los problemas, entonces acudimos inmediatamente a nuestro patrón, o acudimos a nuestros amigos, o a nuestros familiares, o a nuestros hijos, o hermanos, o padres, en fin. Pero al primero que hay que mirar, al primero que hay que acudir, al primero que hay que buscar es a Jesucristo nuestro Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. O en otras palabras, descansar en el Señor. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ves? Hay que aprender a descansar en Dios y esperar hasta que Él nos dé la respuesta. Que sea la respuesta de Él y no la búsqueda propia. Estoy hablando de que cuando no buscamos a Dios, sino que buscamos por cuenta propia otra solución. No, esperemos en Dios, busquemos a Dios, esperemos en Dios y Dios nos va a dar la solución. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿A quién estaba esperando Isaac? A John. ¿Por qué? Pues porque John es el papá. Es el papá, él es el que es claro, el papá es el que le da la seguridad, la confianza, la tranquilidad, y hasta le compra cositas y todo eso cuando tiene hambre, ¿cierto? O tiene sed. Hermano, ¿a quién vamos a acudir nosotros? Acudamos al Señor. Busquemos al Señor, hermano, busquemos al Señor. Sí, aliéntese tu corazón, esfuérzate. Sí, espera a Jehová. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y hasta cuándo hay que esperar? Pues hasta que Él quiera, hasta que llegue. ¿Hasta qué momento esperó Isaac? Hasta que llegó John. Y hasta me puso a esperar a mí también. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hermanos, hasta que Él nos dé la respuesta. ¿Hasta cuándo hay que esperar? Hasta que Él nos dé la respuesta. Tenemos una dificultad. Bueno, ¿hasta cuándo hay que esperar? Hasta que Él nos dé la respuesta. Pero tenga la plena seguridad y la plena confianza de que Él nos va a dar la respuesta. Él nos da la respuesta. Y eso no implica una invitación a ser pasivos, que es muy diferente. Yo no estoy invitando a que, no, quedémonos allá en la casa sin hacer absolutamente nada y esperemos a que Dios traiga la respuesta. Pero muchas veces hacemos eso, pero no buscamos a Dios. Y hay que buscar a Dios. O sea, no es quedarnos ahí pasivos, hay que buscar a Dios. Hay que esperar en Dios y esperar a Dios, pero buscándolo, no quedándonos quietos. O en otras palabras, es esperar el tiempo perfecto de Dios. El tiempo perfecto de Dios. Dios nunca llega tarde. Marta y María le hicieron el reclamo. Señor, llegaste tarde, ya mi hermano ya lleva 3 días de muerto. Si hubieras llegado antes, Señor, ¿por qué llegaste tan tarde? No. Dios nunca llega tarde. ¿Y qué le dijo el Señor? Oiga, muchachas, ¿no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Me quitaron el letrero, hombre. Estos jóvenes, hombre. ¿No te he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Busquen ese letrero, porque es que ese letrero sí se necesita permanentemente. O sea, eso lo necesitamos estar viendo, porque es que nosotros somos visuales. Nosotros somos visuales. Y tenemos que estar mirando. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho, y a veces como que nos hace falta eso en la mente. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Él llega en el momento exacto. Él llega en el momento perfecto. En el momento que es. Alabado sea el nombre de Jesús. Si es que tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios y no en el tiempo nuestro. Es que el tiempo nuestro es el ya. Como nos acostumbramos a que nacimos y ahí mismo lloramos. Y el tetero. Y estamos bien repletos
Y llorábamos y nos cambiaban el pañal. Y llorábamos y cualquier cosa. Y este niño le pasa algo. Le pasa algo. Y entonces nos acostumbramos a eso, de que tenemos que estar llorando y que nos tienen que atender ya. Y con Dios es en el tiempo de Dios. Hubo hombres que esperaron 40 años. Otros hombres que esperaron 80 años. Y otra que esperó como 90 para dar a luz. Y otro como 99 para ser padre. Gloria a Jesucristo. Y nosotros a veces nos arrodillamos 2 minutos y queremos la respuesta ya. Ya, Señor, no, es que ya. No, esperemos en el tiempo de Dios, porque con Dios todo es distinto. Ahora, seamos conscientes de algo. Dios nos acompaña las 24 horas del día. Aunque la situación esté muy difícil. A mí me encanta ese pasaje de esos muchachos que fueron echados al horno de fuego, y que ese rey va y mira ese horno de fuego y dice: oiga, un momentico, señores, venga, es que yo estoy como, ¿yo qué? ¿Estoy enfermo de los ojos o qué? Es que, ¿cuántos echaron ustedes allá en el horno? No, 3. Mi rey, echamos 3. Y entonces, ¿por qué yo veo 4? Yo no sé, pero yo estoy sintiendo aquí la presencia de Dios, hermano. Hermano, esté completamente seguro, amigo, esté completamente seguro, y usted no está solo. Hay otro con usted, y ese hace mayoría. Y ese hace mayoría. Ese hace mayoría, hermano. Y lo mejor es que la gente sí ve. La gente sí ve que uno anda con Dios, porque si no viera que uno no andara con Dios, no le dirían: oiga, estoy en la mala, venga, ore por mí. Si no vieran que uno está con Dios, no pedirían esa oración. Dios está con nosotros, alabado sea el nombre de Jesús. Dios está con nosotros, aleluya. De paso, pues de una vez aprovecho y saludo a Carito, que debe estar ahí sintonizada, ¿cierto? Está conectada. Carito, un abrazo y otra batalla que se ganó, gloria a Jesús, en el nombre de Jesucristo. Y vamos adelante en el nombre de Jesús. ¿Cuántas batallas ha ganado Carito? Yo, más de 45. No, más, muchas más. Yo sé que esperar es difícil, yo sé que no es fácil. Eso no es fácil, porque es que como les digo, uno quiere la solución ya, uno quiere la respuesta ya, uno quiere que todo termine, que las cosas malas terminen ya. Yo sé que no es fácil, pero debemos aprender a esperar con sabiduría, y esperar en su poder, en su tiempo, los cuales son perfectos. El tiempo de Dios, el poder de Dios son perfectos. Y normalmente Dios no responde inmediatamente, normalmente, porque también hay veces que responde de una. Normalmente Dios no responde inmediatamente, pero simple y llanamente, Dios no responde inmediatamente porque todavía no estamos preparados para pasar al siguiente nivel. David no se enfrentó a Goliat de una. No. Recordemos que Samuel fue a ungir a un hijo de Isaí, y llegó Samuel a la casa de Isaí y dijo: Dios dijo que viniera a esta casa porque aquí está el nuevo rey de Israel. Y el papá sacó al uno y sacó al otro y sacó al otro y sacó al otro y nada. 7 y nada. ¿Y qué? ¿No hay más? No, se acabaron mis hijos. No, tiene que haber otro porque ninguno de estos era. Ya, claro, el pastorcito de ovejas está por allá arriba en la montaña. ¿Dónde? En la montaña. Y no estaba
no estaba jugando. No estaba jugando. Estaba enfrentándose a lobos feroces que querían devorarse las ovejas. Estaba enfrentándose a fieras del campo. Estaba preparándose para ser rey de Israel. Hermano, a veces queremos ser reyes y sacerdotes sin haber pasado por la montaña, sin haber pasado por las pruebas, sin haber pasado por las dificultades, sin haber pasado por tantas cosas, sin haber pasado por la preparación. El oro, para ser refinado, lo tienen que pasar por fuego, por candela, para poder que ese hierro puro salga y flote. O caiga, yo no sé cómo es que si flota o cae, creo que es que cae porque es muy pesado. El caso es que tiene que pasar por fuego. Así es que, mis amados hermanos, qué bueno que nosotros soportemos la prueba, soportemos los momentos difíciles, porque sabemos que cuando pasemos los momentos difíciles, vendrá la victoria de parte de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. No es fácil, sí, no es fácil. Pero hermano, cuando pasemos la prueba, Dios nos dará la victoria. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Y no es cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiera. Él os perfeccionará en su momento y a su tiempo y en lo que Él, como Él quiere. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Él quiere prepararnos. Y quizás lo que Dios está esperando es un cambio de actitud. Un cambio de actitud, ¿cierto? O un cambio de manera de pensar. O que nos limpiemos de alguna contaminación. O que dejemos en el pasado cosas que para nada nos están ayudando, que para nada nos sirven para avanzar, para ir más adelante. Sí, entonces el Señor está esperando, algo está esperando. Porque eso sí, cuando sea el momento de enfrentarnos al Goliat, es porque ya estamos preparados. Y ya estamos preparados para seguir adelante en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Quizás Dios se ha demorado porque nos está preparando para cumplir propósitos. Esos propósitos que Él tiene con nosotros, con cada uno de nosotros, Dios tiene propósitos. Aquí no estamos en esta tierra, usted, y yo no estoy diciendo el pastor, no, aquí en esta tierra, ninguno de nosotros está simplemente para gastar aire. Nosotros tenemos un propósito, un propósito. Yo les he contado la historia de una vez en unas vacaciones, el suegro invitó a mi hijo y a dos sobrinitas. Ese día no fue mi hija. Y se fueron por allá para el eje cafetero, por allá, Salento, un pueblo que se llama Salento. Y el carro se le apagó y no quería prender. Y él trató de prenderlo rodadito. Y un señor que estaba mirando, muy formalito, pero que el suegro no lo estaba esperando, le empujó desde atrás para ayudarlo, porque dijo, hombre, qué pesar de este señor solo, y le ayudó. Pero como el suegro no estaba esperando esa ayuda, el carro se le fue, y mi suegra y mi hijo y las dos sobrinas estaban adentro, y el carro arrancó cuesta abajo. ¿Y qué lo paró? Un arbolito. ¿Quién sembró ese arbolito? ¿Estaba por casualidad ahí? No, ese es Dios. Dios, no hay casualidades con el Señor. Mi hijo, bueno, estaba muy pequeño y dijo, yo me salí del carro y yo vi allá abajo el río. O sea que por poco el carro salta a un abismo y cae a un río. Entonces,
¿Qué lo paró? Un arbolito, un arbolito. ¿Quién sembró ese árbol ahí? Dios, eso no. Sí, hermanos, para Dios no hay nada. Dios es perfecto. Y Dios quiere que cumplamos propósitos en esta tierra. Nada en esta tierra es sin propósito. Si los animalitos tienen propósito, si las plantas tienen propósito, si los árboles tienen propósito, más nosotros tenemos un propósito. David fue ungido como rey siendo aún muy joven, pero él no fue hecho rey de inmediato, él tuvo que esperar. Es más, tuvo hasta persecución de Saúl, tuvo que esconderse de Saúl hasta que llegó a ser rey. No fue rey de inmediato, tuvo que pasar por desiertos. Yo no sé cuántos desiertos está pasando usted, o cuántos desiertos haya pasado usted, y cuántos desiertos hemos pasado nosotros, pero créame que hemos pasado desiertos, y gracias a Dios por los desiertos. Y David tuvo que pasar por desiertos, tuvo que pasar por escondites, cuevas, tuvo que pasar por muchos lugares, persecuciones de parte de Saúl. Fíjate, si David no había hecho sino cosas buenas por Saúl, lo había ayudado, lo había protegido, lo había defendido, hasta le cantaba, porque David hasta cantante era, y le cantaba, y Saúl como que se enloquecía, pero cuando escuchaba el canto de David como que se calmaba, hasta lo tranquilizaba, y sin embargo lo perseguía para matarlo, lo quería matar. Así es que en esos tiempos, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las persecuciones, en medio de situaciones difíciles, Dios siempre estuvo con David. Y el Dios de David está con nosotros. Dios formó el carácter. Dios moldeó las habilidades de liderazgo de David. Y Dios hizo de David un hombre conforme a su corazón. Oiga, le moldeó ese corazón conforme a Dios. ¿Y usted cree que el que hizo ese trabajo en David no lo puede hacer en nosotros? Es el mismo, no es otro diferente, es el mismo Señor Jesucristo, alabado sea el nombre de Jesús. Así es que dejémonos moldear del Señor. Fue Dios mismo quien lo colocó a él como rey de Israel, pero después de que pasó por muchas dificultades. Yo sé que Dios siempre nos estará preparando. Dejémonos preparar. Y Dios siempre nos estará preparando, pero para algo mejor. Dios siempre nos estará preparando para que mejoremos de nivel, para que vamos de nivel, o sea, el nivel nuestro sea mejor. Porque los planes de Dios con nosotros son perfectos. Porque la voluntad de Dios con nosotros es agradable y perfecta. Y yo quiero decirte, y lo mejor para nosotros todavía no ha llegado. No, todavía no ha llegado. Lo mejor para nosotros está por llegar. Y es la venida del Señor por su iglesia. Cristo viene. El Señor es el dueño del tiempo, esperemos en Él. Amén. Él es el dueño del tiempo, esperemos en Él. Moisés no esperó el tiempo de Dios y tuvo que huir, tuvo que escapar, ¿verdad? Está en Éxodo capítulo 2, verso 11 en adelante, Éxodo 2 en adelante. Dice que Moisés tuvo que huir de Egipto, huir. ¿Todo por qué? Porque no hizo las cosas conforme a como Dios quería que las hiciera. Tuvo que huir. Dice el verso 11, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, no era un niño, no, ya había crecido. Salió a sus hermanos, los egipcios, él era egipcio, a los israelitas, él era israelita. Había sido criado en el palacio del rey, había sido criado con las costumbres egipcias, pero él era israelita. Y dice que salió a sus hermanos los israelitas y los vio en sus duras tareas, es decir, vio que sus hermanos
esclavizados. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes. Oiga, miró allí, no me está mirando nadie. Y miró allá y no me está mirando nadie. Y nadie me está viendo. Puedo hacer lo que me venga en gana. No, señores. Hay uno que lo ve todo. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, creyó que nadie lo estaba mirando. Dice, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Ya no un egipcio maltratando a un israelita, sino dos israelitas, dos hebreos, que estaban peleando entre sí. Y les dijo al que maltrataba al otro, oiga, ¿usted por qué golpea a su hermanito? ¿Usted por qué golpea a su prójimo? Y ese otro salió más bravo todavía. Digo, ¿a usted qué le importa? ¿Cierto? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quién te crees tú? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, uy, Dios mío, ciertamente he sido descubierto. Y no solamente que fue descubierto, sino que todo llegó al oído del faraón. Y oyendo faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Y por eso Moisés tuvo que huir de delante de faraón y vivir en tierra de Madián, es decir, lejos. Y miren, Dios sí había escogido a Moisés para que libertara al pueblo de Israel. O sea, él sabía, él se sentía con las capacidades para libertar al pueblo de Israel. Pero lo hizo en el momento que no había decidido todavía Dios. Y tuvo que huir. Tenía más o menos unos 40 años, tuvo que estar otros 40 años por allá en el desierto. Y en resumidas cuentas, como a los 80 años fue que tuvo que volver. Ahí sí ya, de parte de Dios. Y ahí sí a los 80 años, 40 años estuvo por allá preparándose. Y a los 80 años entonces sí vuelve y entonces el Señor lo llama y le dice, ahora sí estás preparado. No, yo no sé hablar. Ahí sí ya. Hombre, es que cuando uno se entiende que no es uno sino Dios, ahí uno sí dice, no. Cuando era joven, oiga, ¿usted qué le pasó? ¿Por qué trata mal a su hermanito? Venga a ver, pues que quiere que yo también le haga lo que le hice al egipcio ayer. Y el otro dijo, no, usted es un matón. Y fue y le dijo al faraón, vea, ese es el matón. Se desapareció un egipcio, ese fue el que lo mató. Y él estaba envalentonado. Pero cuando ya lo llamó el Señor, ahí es muy diferente. Ahí sí tuvo que bajar la cabeza y dijo, y bueno, y me enfrento al faraón y ¿qué le digo? ¿Que quién me envió? No, dígale que el gran yo soy me lo envió a mi hijo. El que es, el que era y el que ha de ser. El eterno. Gloria a Jesucristo. Así es que Moisés fue encargado de sacar al pueblo de Israel. Fue Moisés el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Fue Moisés el que liberó al pueblo de Israel. Alabado sea el nombre de Jesús. Fue Moisés el que hizo una gran obra con Israel de liberar al pueblo después de una esclavitud de más de 400 años, pero fue en el momento de Dios y no en el momento de Moisés. En el momento de Dios y no en el momento. Por eso aprender a esperar en el momento de Dios. Tuvo que escapar e irse para el desierto 40 años, pero Dios usó a un Moisés de 80 años, lleno de años, pero lleno de humildad, lleno de Dios, lleno del poder de Dios y preparado para cumplir con el propósito que Dios tenía con él. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Tírala al suelo. Se convirtió en serpiente. Y los magos
del faraón, hicieron exactamente lo mismo, pero la serpiente el bastón de Moisés que se había convertido en serpiente, se tragó a todas las demás serpientes. Es que el poder es de Dios y no de nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Para qué nos hace esperar también Dios a nosotros? ¿Para qué nos hace esperar Dios? Para que nos fortalezcamos en fe, para que creamos en Dios. Créame que aunque Isaac estaba preocupado si llegaba o no llegaba su papá, él en el fondo sabía que su papá iba a llegar. Él sabía que su papá iba a llegar. Hermano, a veces esperar nos fortalece en fe, porque sabemos que aunque de pronto no lo veamos y de pronto como que no lo sintamos, sabemos que Él está ahí. Alabado sea el nombre de Jesús. Sabemos que Él puede darnos lo que pedimos o necesitamos, aunque no sea de manera inmediata, pero sea inmediatamente o no, hermanos, Dios nos quiere ayudar. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, porque es que, entre otras cosas, si Dios decidiera, y Dios puede hacerlo, respondernos inmediatamente cuando nosotros le pedimos, hermano, nos volveríamos, seamos sinceros, nos volveríamos caprichosos. No. A un niño que hay que darle todo inmediatamente se vuelve caprichoso, ya hace pataleta por todo. Se vuelve malcriado, ¿cierto? Y Dios no quiere hijos caprichosos. Dios no quiere hijos malcriados. No. Dios quiere que caminemos en fe y que le creamos a Él y que esperemos en Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Adicionalmente, hermanos, que si Dios nos respondiera inmediatamente a todo lo que nosotros le pedimos, hermano, pensaríamos que es por nuestras propias capacidades. ¿Sí o no? Si el Señor hubiera resucitado a Lázaro el primer día, créanme que mucha gente hubiera dicho, no, es que estaba, quién sabe, de pronto estaba ahí como en un trance o algo así. Pues estaba en 4 días y estaba ya, dice, ya hiede, ya tiene mal olor. Así es que cuando llegó la intervención de Dios, era la mano poderosa de Dios. Entonces muchas veces Dios no nos responde inmediatamente para que, hermano, entendamos que, hermano, no somos nosotros. No son nuestras capacidades ni nuestras fuerzas. Es la capacidad y las fuerzas de Dios. Que tenemos que confiar en el Señor independientemente de las circunstancias. Porque Él nunca, el Señor ha dejado de cumplir sus promesas. Él es fiel. Él es fiel. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que, sea que nos responda inmediatamente o sea que nos responda más tarde, hermano, Él siempre nos cumplirá. Esperemos en el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Romanos capítulo 5, verso 3. Romanos capítulo 5, verso 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es decir, nosotros la gloria nuestra no es simplemente los momentos, los espectaculares, los buenos, los especiales. No, nos gloriamos también en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es que hay momentos en donde a uno le toca esperar, ya que uno viene aporreado, partido un pie, con dolor en todas partes, con una moto prestada, bien lejos de la casa. ¿Y qué le toca hacer? Sí, esperar. Y para acabar de ajustar, oiga, bien lejos, y le tocó esperar 2 días con la pierna quebrada.
porque allá no atendían fracturas. Entonces tuvo que esperar a que lo atendieran y lo trasladaran hasta Medellín, y como 2 días. Y después de una tribulación de esas, un dolor de esos, sin familia y sin nadie, y solo y lejos. ¿Y qué le toca hacer a uno? Esperar, esperar. Entonces, la paciencia, perdón, la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba, o esperanza, o fortaleza. La paciencia, fortaleza, o sea, uno ya coge fuerzas. ¿Y coge fuerzas de quién? De Dios. Porque uno con una pierna quebrada, uno bien llevado. A mí me decían cuando yo me quebré también las 2 manos y un pie en moto, me decían sobrado de tigre, sobrado de tigre. Entonces, ¿qué más hay que hacer? ¿Y de dónde más hay que coger fuerzas? De Dios, de Dios, de Dios. Y entonces coge uno la fortaleza, es la de Dios y esa es la mejor fortaleza. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la prueba, la fortaleza produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alabado sea el nombre de Jesús. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Hermano, ¿qué le queda a uno? Aferrarse a Dios. ¿De quién más se va a pegar uno? De Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que, nos guste o no nos guste, tenemos que aprender a esperar en Dios. ¿Qué otra cosa queda? No queda otra cosa sino esperar en Dios. Esperar en Dios. Yo no sé cuántas veces usted se ha visto sin fuerzas, desalentado, impotente, incapaz. Pero ahí es donde uno ve la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que yo quiero decirles, vean mis amados hermanos, Dios permite que pasemos por tribulaciones, no para aplastarnos, no para derrotarnos, no para matarnos, no para destruirnos, no. Dios permite que pasemos por tribulaciones para moldearnos, para fortalecernos, para que crezcamos a su imagen y semejanza. Y una vez pasada la prueba, Él mismo nos dará la victoria, aleluya. No hay otra cosa sino esperar la victoria. Él mismo nos va a dar la victoria, hermanos. Creámoslo, Dios nos da la victoria. Antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, lo que realmente necesitamos, mis amados hermanos y amigos, es enfocarnos en Dios. Poner la mirada en Él. No permitamos que los afanes de este mundo, no permitamos que las situaciones contrarias nos absorban, de tal modo que quitemos la mirada del Señor. No nos vamos a desviar del Señor por nada. Que nuestro obrar, que nuestras decisiones no estén impregnadas por el afán, por el deseo de estar ya con la respuesta, por la impaciencia que a veces, o el desespero que a veces nos da cuando no encontramos la respuesta, hermano. Más bien esperemos en Dios. Saber esperar en la voluntad de Dios y no en lo que yo quiero caprichosamente. No podemos esperar simplemente que Dios haga lo que nosotros queremos. No. Porque Él no es un cajero automático. Necesito plata. Oh, el cajero electrónico dispensa plata si nosotros hemos depositado. ¿Cuánto hemos depositado en el banco celestial? No estoy hablando de dinero económico, estoy hablando de cuánto hemos depositado espiritualmente en el banco celestial.
La palabra de Dios es muy clara y hemos escuchado mucho ese texto de Hebreos 4, creo que es. Dice, entrando en la presencia de Dios para que halléis gracia y oportuno socorro en los momentos de tribulación y angustia, ¿cierto? No sé si lo encontraste ahí, Hebreos 4:13 creo que es algo así. Así es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y si no esperamos en la voluntad de Dios, estaremos en el camino equivocado. Estaremos perdidos. Estaremos colocando, por ahí yo daba en estos días un ejemplo, estaremos colocando la escalera en la pared equivocada. Y colocar la escalera en la pared equivocada implica perder todo el tiempo. Usted coloca la escalera, necesitamos reparar esta pared y coloco la escalera en esta, entonces traer la escalera, ponerla en esta pared, subirme y allá arriba darme cuenta que no era en esta sino en aquella, perdí todo el trabajo, perdí todo el trabajo, todo el esfuerzo. Y el problema es que a veces hemos perdido ya no un ratico, sino que hemos perdido 20, 30, 40, 50 años. Bueno, pero gracias a Dios que todavía hay tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que todo depende de nuestra actitud. Todo depende de nuestra actitud. Mateo capítulo 6, verso 27. Bueno, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 16. Acerquémonos confiadamente. Acerquémonos confiadamente. Mateo 6, 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Oiga, yo me afané. Y entonces me decían, es que no, practique baloncesto. ¿Sabe cómo tenía que hacer yo las canastas? Yo cogía el balón, oiga, cogía el balón y lo tiraba al piso y la encestaba. Aprendí a hacer, cogí esa habilidad. Cogí esa habilidad de encestar tirando el balón hacia abajo y eso. Al revés, porque por arriba no era capaz. Entonces, bueno, hagámoslo por debajo. Y cogí esa habilidad, de verdad que yo fui profesor y entonces un día, y es que las integraciones en el colegio, y entonces yo había practicado esa jugada, pero la había practicado mucho, mucho. Y entonces llegó los torneos y ya, profesores contra alumnos, y ese coliseo repleto. Y llego yo y tiro, tra. Y ahí mismo todo el mundo, ¡ah! La hice, gloria a Dios. Pero no volví a intentarlo porque es que eso no es tan fácil. Hermanos, ¿y sabe una cosa? No crecí ni un milímetro más. Intenté con el baloncesto y no crecí más. Podemos intentar hacer muchas cosas por nuestra cuenta. Nos podemos afanar por muchas cosas, pero eso no va a añadir ni un centímetro de nuestra estatura. No nos dejemos alterar, no nos dejemos incomodar, no nos dejemos molestar, no nos dejemos intranquilizar, no nos dejemos perturbar la mente por nada. Ay, es que yo tan chiquito. No, gloria a Dios. Gloria a Dios por todo. Confiemos en Dios. Él sabe hacer lo que hay que hacer. Él quiere lo mejor para nosotros y todo lo que Él hace para nosotros, aunque a veces no lo entendamos, Él hace lo mejor. Por eso hay que escucharlo a Él. Por eso hay que acudir a Él, por eso hay que buscarlo a Él, por eso hay que escucharlo a Él, por eso hay que obedecerlo a Él. Y yo quiero decirles, mis amados hermanos, la vida cristiana no es teoría solamente, no es un culto solamente, la vida cristiana es la vida cristiana, aquí adentro y allá afuera. Porque nosotros no podemos ser cristianos aquí adentro y afuera soy un derrotado.
No, no. Y aquí, gloria a Dios y aleluya. Y afuera, un derrotado. No, 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 no. Nosotros somos victoriosos aquí y afuera. Pero no por nosotros. El poder de Dios que habita en nosotros. Así es que aprendamos a descansar en Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Voy a terminar porque tenía todavía mucho más. Lamentaciones capítulo 3, verso 25. Mire lo que dice Lamentaciones capítulo 3, verso 25. Qué hermoso texto. Lamentaciones 3:25 dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová. ¿Qué significa eso? A mí me gusta siempre coger las cosas al otro lado. ¿Qué significa eso? Que a los que no esperan en Él, a los que no lo buscan a Él, Dios no es malo, pero no encuentran el bien, no encuentran el bien. O sea, para yo encontrar el bien, para yo encontrar lo bueno de Dios, tengo que esperar en Él y buscarlo a Él. Y si no lo busco a Él, yo no voy a decir, ni me voy a atrever a decir, ay, entonces malo es Jehová. No, 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 no. Dios es bueno. Pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Y hay que esperar en Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ese texto maravilloso que me encanta, terminemos ahí en Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes abatido? Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ya estás que no das más. Hay uno que da más. Hay uno que da más. Se llama Jesucristo. Los muchachos se fatigan y se cansan. No ve. Y cada vez más peor. Cada vez. Yo me pongo a pensar, con todo el cariño y el respeto, si habrá futbolistas dentro de 10 años. Yo creo que no. Porque es que esos muchachos mantienen pegados del celular, mantienen pegados del computador y ya no les gusta practicar, ya no les gusta entrenar, ya no les gusta nada. Entonces yo me pongo a pensar, si habrá futbolistas dentro de 10 años, yo no sé, deportistas, yo no sé, pero yo veo muy difícil eso. Los muchachos se fatigan y se cansan y no perseveran y no se esfuerzan. Los jóvenes flaquean y caen, y yo tan débil, si la gracia y la gloria de los jóvenes es su fuerza. Ojalá uno tuviera la fuerza ojalá yo tuviera la fuerza de 20, de un muchacho de 20. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí está el que da nuevas fuerzas. Yo no sé quién quiere nuevas fuerzas, pero aquí está el que quiere darnos fuerza, el que quiere fortalecernos, el que quiere, a pesar de que nosotros estemos en situaciones difíciles, quiere ayudarnos. Se llama Jesucristo y no hay sino que, como ir a la llave, cuando tenemos sed y tomar agua, no hay sino que venir y acudir a Él. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Estemos de pie y démosle gracias.